Muy buenas tardes, queridos hermanos. Efectivamente, estamos ya para comenzar en unas horas nuestra conferencia titulada La apostasía y el mensaje final. Tenemos con nosotros en este momento, aquí en Radio Advenimiento, al orador de estas conferencias, el hermano Víctor Sanvicens, quien ha llegado desde España para compartir con todo nuestro querido pueblo radio oyente este tema tan interesante como es el de la apostasía. Pero hay un tema que yo creo que le voy a pedir que lo aborde él con más tiempo, el sábado por la tarde. Sin embargo, quisiera, ahora que lo tengo aquí conmigo en la radio, introducirme un poco en ese tema y que lo vayamos abordando. Bueno, son las 3 de la tarde con 47 minutos. Soy su servidor, el pastor Orlando Enamorado, director y conductor de esta radio. Y el hermano Víctor Sanvicens está aquí ya con nosotros. Bienvenido, hermano Víctor. Buenas tardes. Los micrófonos de Radio Advenimiento para usted. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el recibimiento y, bueno, preguntar lo que queráis sobre este tema. Bueno, apareció en un portal de noticias de que al Congreso estadounidense acudieron una serie de expertos para hablar sobre una de las cuestiones que interesan a la humanidad, como es la existencia de civilizaciones extraterrestres. ¿Qué sabes tú sobre esto y qué relación tendrá el asunto de los extraterrestres con la apostasía? Bueno, pues sí, esta reunión se llevó a cabo. Se han efectuado otras también, donde ha habido expertos en tema OVNI, también gente de gobiernos, y se pidió que se abrieran también ese tipo de expedientes tipo OVNI al conocimiento del público. Sí que es cierto que se trató sobre esta cuestión de un modo como es tradicional tratarlo. Nosotros lo que vamos a presentar es algo distinto. Es el tema OVNI desde una perspectiva totalmente contraria, no digo solo distinta, sino ya contraria a lo que a nivel general se está tratando sobre ese tema. Porque lo que haremos es mostrar y demostrar qué hay detrás en verdad del tema OVNI. Porque incluso estas reuniones también tienen su manipulación. Yo leí en el libro La verdad acerca de los ángeles, escrito por Ellen White, acerca de que tenemos visitas del cielo, ángeles que están constantemente viniendo a este mundo. ¿Cómo podríamos nosotros, dentro de ese conocimiento, tener el cuidado de no terminar creyendo que las visitas de ciertos seres extraterrestres podrían ser realmente ángeles buenos? Bueno, esta es la gran cuestión. En la Biblia se trata mucho sobre visitas de ángeles a este mundo. Toda la Biblia va llena de experiencias de personajes del Antiguo Testamento donde aparecen ángeles, también en el Nuevo Testamento. Y es fácil confundir una cuestión con otra. Entonces deberemos saber en qué se diferencia una cosa de otra. Porque lo más fácil, y muchas personas están cayendo en este concepto, es que todo puede ser asociado a lo mismo. Ahora deberemos plantearnos, ¿los extraterrestres vienen, primero de todo, a la Tierra? ¿Los ángeles vienen a la Tierra? Y si unos y otros vienen, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? Bueno, es una cuestión a tratar y eso también lo mostraremos el sábado por la tarde. No sé, si queréis que entre en profundidad un poco más, lo hago. Sí, entra de una vez, pues porque de repente alguien puede que ser que no venga por alguna razón y por lo menos se escuchó un poquito acá, aunque yo sé que el sábado te vas a ampliar, nos vas a dar documentación, nos vas a poner videos para que podamos comprobar el asunto. Pero ya, te dejo el tiempo para que profundices un poquito más. Bien. Cuando hablamos en la Biblia de ángeles que aparecen al ser humano, evidentemente nos queda claro que, tal como es narrado allí,
Son seres creados por Dios, otra creación distinta al ser humano, y una parte de ellos sigue sin pecar, otra parte pecó. Entonces, los que no cayeron en la rebelión de seguir a Lucifer, esos son los que en la Biblia se consideran ministros para nosotros. Vienen a ministrarnos, a ayudarnos. Es lo que siempre hemos dicho, el famoso ángel de la guarda, que todos tenemos uno. Y que en algunas ocasiones especiales, cuando hay ciertos ataques por parte del enemigo espiritual, a veces pueden llegar a venir ángeles poderosos, realmente poderosos, y os lo digo por experiencia propia, cuando también hay demonios que existen, los que siguieron a Lucifer en su rebelión, y te quieren quitar de en medio. Cuando vives experiencias de ese tipo y ves los ángeles de luz poderosos, se te acaban muchas cosas, o te quedan muchos conceptos claros cuando lo ves todo. Pero luego, si hablamos directamente de lo que sería extraterrestres, muchas personas creen que es un fenómeno que sí, que ha transcurrido a lo largo de la historia, y que todo este tema ovni está siendo ahora muy puesto al día, sobre todo en base a Hollywood, en las películas. Había personas que se pensaban que el tema ovni era una cuestión reciente. Ignoran que a lo largo de la historia esas apariciones se han dado. Y lo curioso de todo esto es que hay muchas personas que son muy escépticas, que no creen realmente en que jamás ha venido nadie a visitarnos. ¿Sabéis? Cuando hacéis un repaso a las distintas culturas y también a los propios textos bíblicos, y estoy hablando de culturas desde tiempos ancestrales hasta ahora, nos damos cuenta que sí, hay referencias a visitas de otros lugares de este universo a la Tierra. Algunas personas creen que esas visitas se deben, bueno, algunas no, muchas diría yo, se deben exclusivamente a seres de otros mundos, lo que conocemos como extraterrestres. Cuando empezamos a analizar toda la cuestión, nos damos cuenta que hay algo más. En la Biblia se habla en el libro de Job, en una reunión, en un concilio que tiene Jehová, Yahvé, Dios, con otros seres. Muchas personas dicen que son ángeles, que estaban reunidos allí, pero no es así, porque se habla de los hijos de Dios y se habla también que aparece alguien allí. Y ese alguien es Satanás, que va como representante de la tierra. Esos seres que estaban allí, en ese concilio, no son ángeles, porque si nos damos cuenta, Satanás aparece en esa situación como representante del mundo, del nuestro. Recordemos que en la Biblia se habla, y el mismo Jesús lo dice, como el príncipe del mundo a Satanás, porque se ha adueñado debido a la caída del ser humano. Le hemos dado el poder prácticamente a él. Entonces esa reunión no es de ángeles, sino de representantes de otros mundos que están delante de Dios para tener su concilio. El representante humano debería haber sido Adán, pero Adán pecó. Le cedió el trono, de hecho, para adueñarse del mundo o sustentar el mundo o dirigir el mundo, se lo ha cedido a Satanás. Ese es el cetro de poder. Evidentemente, Satanás es solo el príncipe, no es el rey. El rey es Cristo. Amén. Pero luego cuando vemos también otros textos en la Biblia, y especialmente uno en Apocalipsis, que a veces nos pasa muy desapercibido, lo cogemos solo como una metáfora, cuando vamos y enlazamos o correlacionamos una serie de textos, nos damos cuenta también de a quién se refiere ese texto de Apocalipsis, que vienen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que van a los reyes de la tierra y los engañan para llevarlos a lo que ya sabemos, ¿no? Una gran batalla. ¿Quiénes son estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas? ¿Por qué a manera de ranas? Pues cuando hacemos la comparativa de textos, y eso lo mostraremos este sábado por la tarde, nos daremos cuenta que nos está haciendo referencias a otros textos que también hay en el Antiguo Testamento, donde se nos habla de algo que el pueblo de Dios también,
quedó cautivado por ello, al igual que las naciones que tenía alrededor paganas, y era el sacrificio a ídolos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues cuando empezamos a ver los textos nos damos cuenta que están haciendo referencia a algo o alguienes, para que me entendáis, que vinieron de otros lugares a la tierra y se manifestaron como divinidades. Y así lo entendieron los habitantes del mundo de muchas culturas distintas, entre las cuales había los paganos de alrededor del pueblo de Israel también. Y a ellos les sacrificaron, sus hijos incluso, a esos ídolos. Esos ídolos eran para ellos seres de otros mundos que habían llegado aquí y que incluso les vinieron a manifestar que nos habían creado. Todo esto tiene que ver mucho también con la traducción de las tablillas sumerias que hizo un tal Zacarías Sitchin, el cual resulta que traduce, o dice traducir, toda una serie de tablillas, evidentemente muy antiguas, en las cuales se habla de unos seres que vienen de otros lugares del espacio y crean la vida en este planeta. A través también de manipulaciones genéticas consiguen hacer cosas. Bueno, pues, ¿qué hay de verdad en todo esto? Zacarías Sitchin resulta que es un masón de grado 33 y ha fallecido. Y se supo esto gracias a una filmación en la cual se le ve en una logia masónica con su mandil masónico, con su grado 33, andando en formación por allí. Y en un momento hasta se cubre porque se da cuenta que le están filmando. ¿Por qué digo ahora esto? Pues porque una vez más nos damos cuenta que la propia masonería, las sociedades secretas, también están detrás de todo esto, compartiendo ciertos conocimientos y haciendo querer ver al mundo todo este tema desde una perspectiva concreta. Que alguien nos creó que no es Dios. Y eso es falso. El creador ya sabemos quién fue. Por eso hemos de ir con mucho cuidado, porque es fácil que actualmente se vendan muchos conceptos y nos los traguemos perfectamente. Se está hablando mucho de reptilianos y tiene que ver mucho precisamente con estas tablillas sumerias. Los reptilianos, gente de otros mundos que vinieron a la Tierra, que siguen viniendo, dicen, que tienen forma de reptil, que hay incluso de distintos colores, hay grises, hay verdes, hay de distintos tamaños y proporciones, pero que dicen que todos provienen del mundo exterior y que ellos nos crearon y que hay una lucha entre unos que son buenos y otros que son malos. Sencillamente esto es la distorsión del relato bíblico entre Cristo y Satanás, el creador y el que dice que quería tomar el trono de Dios, ser igual a él. Y de allí nace toda esta trama en la cual esos reptilianos en verdad no serían otra cosa que los ángeles caídos que siguieron en rebelión a Satanás. Es la distorsión total del texto bíblico del modo más cautivador y sobre todo cuando se ven esos fenómenos extraños en los cielos, cuando aparecen estos seres que dicen que son extraterrestres, cuando incluso hay abducciones, gente que es aspirada por estos extraterrestres y son llevados a saber dónde, pues todo esto hay que estudiarlo muy bien, porque detrás de todo esto hay espiritismo. Y la mayor parte de gente cree que realmente son seres de otros mundos. Pasaremos una filmación de 28 minutos, precisamente este sábado por la tarde, donde vamos a mostrar a un señor que fue, y creo que aún debería seguir siendo, el máximo especialista en tema ovni o UFO. Y cuando él empezó a indagar mucho más a fondo, resulta que tuvo la oposición frontal de sus propios compañeros. Ya veréis que esa entrevista, no esa entrevista, sino ese documento gráfico que presentaremos sobre él no tiene desperdicio. Es realmente impresionante. Por mostrar él lo que mostró, todos se le pusieron en contra. Pero además, nadie le ha podido negar la verdad. ¿En qué consiste eso? Pues vamos a ver cómo él expone que en un principio él no creía prácticamente en nada, creía que sí,
que los ovnis venían de seres de otros mundos que nos visitaban, hasta que empezó a cuestionarse algo. ¿Cómo puede ser que habían personas que habían detenido su experiencia de abducción en el nombre de Jesús? Si los extraterrestres existieran viniendo a la Tierra, ¿por qué se deben detener en el nombre de Jesús de una abducción? ¿Por qué no puede ser que les dé igual y sigan hasta concluir esa abducción? Pues él empieza a sacar persona tras persona a su lado en el estrado, con nombres, apellidos, declarando toda su experiencia al respecto, y que son personas que después de tener esas situaciones tan complicadas de abducción, precisamente en el nombre de Jesús pudieron vencer, y esos extraterrestres, y ya lo pongo entre comillas, deberíamos leer demonios, se fueron. Esto no es fácil de aceptar para la comunidad actual del mundo ovni. Para ellos lo importante es que son ovnis, que vienen de otros mundos, y unos dicen que vienen a ayudarnos y otros a fastidiarnos. Él expone muy claramente, a través de todo lo que ha ido hallando, que realmente esos marcianitos no son otra cosa que demonios. Y qué interesante lo que estás diciendo. Quería leer un poco sobre lo que dice la hermana Elena White. Dice ella: proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Tremendo, y sobre esto muchas veces no dedicamos tiempo a meditar ni a platicar sobre este tema. Así que, amigos, ustedes están oyendo aquí al hermano Víctor San Vicens, quien está tratando el tema de los ovnis. Y si alguien tiene alguna pregunta en la audiencia, yo le invito para que llame, que nos marque y haga la pregunta. Víctor San Vicens va a contestarle. Si usted, repito, en la audiencia está interesado o interesada en querer saber más sobre este tema de los ovnis, márquenos al 972-986-8414. 972-986-8414. Si quiere mandar la pregunta por escrito, envíela también con un mensaje de texto al 214-881-4029. 214-881-4029. Una vez más, si usted quiere llamarnos y preguntar algo sobre este tema de los extraterrestres a nuestro querido hermano Víctor San Vicens, el número es 972-986-8414. Adelante, hermano Víctor. Bueno, sabéis, este tema lo presenté lo podéis ver en nuestra web oficial del Gran Engaño, donde allí amplié bastante toda esta cuestión. Son 57 temas bajo el título Puertas Dimensionales, donde lo que se trata es de destapar realmente qué hay detrás de cosas como los ovnis y muchas otras cuestiones que están hoy en boga y que realmente detrás la gente no lo sabe y caen de lleno en el gran engaño del espiritismo. Hay algo también muy interesante. Hice una concentración del tema que voy a presentar aquí y lo presenté también precisamente la semana pasada en un lugar en México, en Morelos, y pedí a la gente de allí si alguno de ellos había tenido experiencia ovni. Había en ese lugar unas 120 personas aproximadamente y varios de ellos, me dijeron su experiencia ovni. Muchas personas de allí no me contaron su experiencia, pero sí levantaron la mano cuando pregunté si alguien había tenido experiencias ovni. Y al finalizar,
se me acercó una mujer que en un principio no había ni levantado la mano diciendo que ella había tenido ese tipo de experiencias. Y además vivía justo al lado de donde estaba precisamente presentando esas temáticas. Esta señora vino a hablarme al finalizar y me estuvo diciendo toda su experiencia. Y creedme que es, bueno, no sé cómo decirlo en español. Yo soy catalán y decimos una experiencia esgarrifosa. O sea que te quedas, ¿cómo te diría yo? Como muy mal, porque estremece. Pues resulta que me contó cómo precisamente un ovni apareció al lado de su casa y cómo también aparecieron unos seres que descendieron de él y fueron a hablar con ella. A esta persona le pregunté si había tenido antes algún tipo de contacto con cuestiones de espiritismo, aunque ella no lo identificara como tal, fuera buscar en horóscopos, tipo astrología, cuestiones de la nueva era, y efectivamente lo había tenido. No se había dado cuenta y ella y su familia, prácticamente entera, estaban dedicados al espiritismo sin saberlo. Una vez esa puerta se abre, lo más fácil es que ese tipo de experiencias te puedan llegar a acontecer. Y me contó de un par de seres que se le aparecieron en una forma parecida precisamente a manera de ranas. ¿Os habéis dado cuenta que en muchas descripciones de extraterrestres se hacen ilustraciones, y ya lo vemos también en películas, donde suelen ser seres cabezones, de cabeza grande, con membranas entre los dedos? ¿Por qué? Pues de algún sitio lo sacarán, ¿no? Lo curioso es que en Apocalipsis hace 2000 años, Juan, el apóstol Juan, ya estaba describiendo a este tipo de seres que al menos se manifiestan así. Otra cosa es que realmente sean así. Sabemos que los ángeles caídos son eso, ángeles, y su forma, al igual que la de Satanás, son seres muy bien hechos. Son como humanos, pero muy perfectos y mayores. Entonces, da que pensar que Juan precisamente escribiera esta forma que ellos tienen, o al menos así se manifiestan. Esta señora me llegó a contar cómo uno de ellos se acercó hasta su cama, porque ella estaba ya en la cama, y la quería tocar, y ella le dijo que no, no me toques. Y no pasó de allí. Pero resulta que dice que aparece otra luz y se muestra una mujer, dice, hermosísima, con ojos claros, pelo rubio y con un niño en los brazos. Y le decía, toma el niño. Ella se daba cuenta que es como si fuera la Virgen María con el niño Jesús. Y ella dijo, no, no, no lo quiero. Y esta aparición le decía, sí, toma el niño. Y ella, no, no lo quiero, ponlo ahí, diciendo que lo pusiera sobre la cama. Y allí lo dejó. Y tuvieron un diálogo estremecedor. Al final, todo se paró, todo se fue. Pero esta señora me decía, ¿entonces estos son demonios? Evidentemente que sí. ¿Sabéis? Esta señora ya se ha decidido a estudiar la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios, sí. Y ya quiere dejar de lado totalmente todas las cuestiones de espiritismo en las que estaba involucrada y sin saberlo. Pero ¿sabéis cuántas personas le están pasando cuestiones como abducciones e incluso lo que parecen violaciones? Yo hace años, cuando tenía un gimnasio del cual era el propietario, el monitor allí de culturismo, me vino una chica que me dijo que le había pasado algo raro de jovencita. Y es que estando en la cama, ella no había tenido nunca relaciones con nadie, a nivel sexual hablo, y notó como la presencia de alguien
como si la quisiese violar, dándole golpes en su parte baja. Y ella asustadísima. Y eso se le repitió varias veces. ¿Qué es eso? Pues ella creía también que eran extraterrestres que venían y hacían eso. Pues no eran extraterrestres. Una vez más le dije, ¿qué contactos tienes tú sobre el mundo de la nueva era, etcétera, etcétera? Bueno, pues ella se consideraba bruja. Se consideraba bruja porque hacía también cosas de brujería, pero creía que era cosa buena. ¿Sabéis qué cantidad de personas me llegan a escribir pensando que realmente todas estas cosas que para ellos es bueno realmente, ignoran dónde están puestos? Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, porque sabe que el regreso de Cristo en 2031 queda poco, y va a ir a por todas. Y sabéis, antes el pastor Orlando estaba citando los escritos de Ellen White. Pues Ellen White hace referencia precisamente a eso, que estos tipos de encuentros, de fenómenos, van a ser cada vez más habituales, y al fin de los tiempos van a haber apariciones tan extraordinarias que nadie podrá negar que eso es un hecho real. Y será cuando al final vendrá el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Qué va a ser? ¿Tipo ovni? Pues podría ser perfectamente. Deberemos estar muy cuidadosos de no caer en sus fauces, porque el engaño va a ser tremendo. Y antes me preguntabas qué relación esto tiene con la apostasía. Pues la tiene prácticamente toda. Sabéis, por desgracia, la mayor parte del mundo protestante, evangélico en general, ha aceptado una creencia que jamás habían tenido ni Lutero, ni Wycliffe, ni Hus, ni ninguno de los reformadores. ¿Y sabéis en qué consiste? En el rapto secreto. Que antes de que haya una gran tribulación final en la historia de esta tierra, la gente será raptada, llevada al cielo, sostenida por Dios, y ellos no van a pasar esa gran tribulación. Pues esa doctrina que fue infiltrada por los jesuitas a las iglesias protestantes ha dado su fruto, y muchos ya han aceptado eso y se basan en textos bíblicos totalmente fuera de lugar para dar crédito a esa creencia. Pues ahora imaginaos, cuando Satanás haga que sus demonios tomen, abduzcan a personas, como ya han hecho en mucho tiempo, y desaparecen muchos de ellos, no se sabe nada más de estas personas. Yo no sé qué harán los demonios con ellos. Pero desde luego, imaginaos que lo hagan masivamente. Y los otros creerán que verdaderamente es un rapto secreto. ¿Y cuánta gente entonces se querrá entregar, además, a Satanás pensándose que es Jesús? El engaño es perfecto. Por eso debemos conocer a fondo nuestras Biblias y saber de dónde proceden nuestras creencias. Porque si somos protestantes y creemos eso, lo llevamos realmente mal, porque el gran engaño sobre nosotros está servido. Interesante. Leo aquí en este libro, La verdad acerca de los ángeles, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Así que parece que el último sofisma o la parte más culminante de hacer de Satanás está reservado para los últimos días de esta historia, de este mundo. Y este tema de los ovnis, pues todo el mundo lo escucha, lo mira, pero no le da relación con la Biblia, no le da relación con este asunto de la apostasía, y me llama la atención que tú digas de que sí tiene relación con la apostasía.
Es que todos aquellos que lleguen a creer cosas no correctas no se dan cuenta y empezarán a apostatar. Y al apostatar quedan separados del Espíritu Santo. Por tanto, no pueden ser guiados a toda la verdad. Y si no entra la verdad, como dice el texto, les envía un espíritu de mentira para que crean en ella. Entonces, solo por desviarse de ciertas cosas que no son la verdad, automáticamente, por creyentes que sean incluso de querer guardar el sábado y demás, van a sucumbir, porque el engaño de Satanás va a ser casi perfecto. Muy bien, yo creo que aquí hemos tenido prácticamente una introducción, pero el hermano San Vicente tiene mucho que decir, así que yo sé que se está reservando la mayor parte de la información para el próximo sábado, pero si algo más tienes que agregar, adelante, aquí están los micrófonos para ti. Hay una cuestión muy interesante. Sabéis, hablaremos también de un científico, el que está considerado el mejor científico de la historia, y se llama Nikola Tesla, un yugoslavo. Y veremos su historia, y ese señor que llegó a hacer descubrimientos, que después tuvo grandes problemas, sus documentaciones fueron requisadas por algún gobierno, resulta que también diseñó ovnis. ¿Y sabéis cómo diseñó esos ovnis? Porque alguien se le aparecía y le decía cómo hacerlo. Y estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, en esos inicios previos a esa guerra. Pero también hablaremos de una señora que tenía relación con él, también alemana, y que también, debido a unas manifestaciones de seres, trabajó exactamente en lo mismo. ¿Sabéis? Hay planos precisamente del gobierno nazi donde se muestran los diseños de ovni. Por tanto, pensemos cuando hablamos del tema ovni en dos cosas. Una, tecnología que el ser humano ya tiene desde hace años. Y dos, una tecnología de los mismos demonios que ellos muestran cuando quieren. ¿Cómo se fueron Satanás y sus ángeles de esa derrota del cielo? ¿Andando? ¿Salieron con algo acaso? Satanás revela también, y eso lo dice Ellen White, ciencia a los humanos, a científicos, para que creen lo que él ya ha vivido en el cielo, porque a veces pensamos en el cielo solo como un lugar de nubes y todos flotando. El cielo no es eso, porque la propia Biblia nos habla de la tecnología de Dios. ¿Que a Dios no le hace falta? Claro, es Dios que no le hace falta, pero por lo que sea la usa, y no es el único. Y luego deberíamos mirar muy bien los libros de Ezequiel, los capítulos de Ezequiel, donde también aparece algo de ello. Todo eso en la página del Gran Engaño también lo mostramos, pero la verdad es que debemos tener en cuenta que esas tecnologías existen, y a veces pueden ser tecnología humana o directamente cuestión de demonios. Difícilmente podemos saber qué es una cosa y qué es otra. Solo cuando hay tema de manifestación de seres extraños que se van curiosamente en el nombre de Jesús, sabemos directamente que es cuestión demoníaca. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por venir aquí y compartir con nosotros algo sobre este tema. Hermanos, el hermano Víctor San Vicens estará teniendo para toda esta audiencia de Radio Advenimiento una temática titulada La apostasía y el mensaje final. Pero el sábado por la tarde él estará presentando este tema de los ovnis, el mundo ovni en relación con la apostasía. No se lo vaya a perder, ahí usted va a poder comprender mejor este interesante tema. Cuando uno va, Víctor, manejando de aquí de Texas rumbo a Nuevo México, te encuentras aquí por el Freeway 40, te encuentras algunos rótulos que te indican que estás pasando por un lugar donde se cree que aquí en los Estados Unidos se capturaron ovnis, y ahí están supuestamente el lugar. Siempre he tenido la curiosidad cuando voy manejando de querer desviarme para ir a ver qué es lo que hay allí, porque se cree que ahí cayó un
un platillo. El área 51, ¿no? Así que hay tantas cosas que se dicen, pero lo importante es que si estamos con Cristo, si estamos tomados de la mano del Señor y si estamos con el conocimiento correcto de lo que es la verdad, pues no seremos engañados al final de los días. Bien, ¿tienes tú alguna invitación final para la audiencia para que venga a escuchar tu temática en esta noche y todos estos días? Bueno, pues primero de todo, dar las gracias, no solo por esta oportunidad que me has dado de poder presentar aquí, sino también por la otra vez que me invitasteis para poder presentar esas temáticas también tan especiales y hay que reconocer que bastante fuertes. Y doy las gracias a las personas que asistieron también a través de haberlo oído en la radio. Y ahora, de hecho, esta temática no es más que una continuación de las anteriores. Claro, hay muchísimas vertientes. Y hay algo que me he reservado, que no he dicho hasta ahora, pero vamos a hablar también precisamente en el tema OVNI de la relación con los jesuitas. En fin, creo que la cosa es para no perdérselo, no porque lo presente un servidor, sino porque es que el mensaje que hay allí, todo lo que se muestra, da que pensar y mucho. Y respecto al tema de la apostasía, es un tema que no solo abarca a una denominación, abarca realmente a todas las religiones del mundo cristianas. Y también daremos algunos matices, aunque ciertamente nos vamos a centrar en la apostasía dentro de la Iglesia Adventista, también haremos referencia a apostasías que se comentan a nivel general en otras religiones cristianas. Luego nos centraremos de lleno en el tema porque, una vez más, nos vamos a dar cuenta que las profecías se están cumpliendo delante nuestro. Y esta profecía sobre la apostasía final va directamente ligada con el retorno de Cristo. Y de un modo que os va a sorprender a todos, seguro. Bien, muchas gracias, Víctor. Y usted, amigo oyente, está invitado para hoy a las 7:30 de la noche en el 210 de la calle 6 en la ciudad de Irving, Texas. 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Esta noche damos inicio a la conferencia La Apostasía y el mensaje final presentada por el hermano Víctor San Vicens. Que el Señor le bendiga, siga con nosotros aquí en Radio Advenimiento. Le dejo la identificación de nuestra radio, los promos de invitación para nuestra conferencia esta noche y los promos de las iglesias. Y luego, más adelante, le pondré un mensaje del pastor Hugo Gambetta